Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con algún video sobre antibiótico. El día de hoy le toca a un grupo muy conocido y bastante utilizado en la práctica médica, que es el de los aminoglucósidos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el video. Bueno, lo primero que hay que saber es que los aminoglucósidos son originados de dos formas, ¿no? Primero que nada, de un aspecto natural, que son los actinomicetos del suelo, y a partir de estos también se han sintetizado otros que son sintéticos, ¿no? O semisintéticos. Al final de cuentas tienen la base natural, que es de los actinomicetos, pero pues obviamente han sido basados a través de lo creado anteriormente, ¿no? Es decir, de estas estructuras ya de laboratorio, pues ahora crean los nuevos aminoglucósidos. Son muy buenos contra bacterias gram negativas, alguno tiene algún pequeño potencial contra gram positivas, pero realmente es muy poco. Su espectro real es contra bacterias gram negativas. Tienen una mala absorción oral, sobre todo esto lo comparten entre todos, ¿no? Es decir, la administración por pastillas, por tabletas, por vía oral, realmente no es muy buena. Porque a nivel del estómago, es decir, cuando ya se quieren absorber en el intestino, a nivel gastrointestinal, esto ya no es posible debido a los mecanismos que tiene de como de repulsión el intestino contra esos medicamentos. Por ello, la mejor administración es parenteral, ya sea intramuscular, intravenosa, tópica incluso. Solución oftálmica también es recomendable, ¿no? Para este tipo de medicamentos. En común tienen la característica de que dañan al riñón y dañan al oído, es decir, una nefrotoxicidad y ototoxicidad, que vamos a ver más adelante los mecanismos por los cuales ocurre. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo actúan los aminoglucósidos? Esto que estamos viendo acá es un ribosoma que tiene sus dos subunidades. Y al final de cuentas lo que ocurre con este ribosoma es que ayuda a sintetizar las proteínas. En las bacterias existe una estructura de este estilo. Hay ribosomas y obviamente hay síntesis proteica. Los aminoglucósidos lo que hacen es unirse a la subunidad 30S del ribosoma y por lo tanto la lectura que va a tener el aminoácido para poder ser una proteína pues ya no es la adecuada debido a que como esta subunidad ya está afectada pues toda la lectura va a salir mal. Algunos aminoglucósidos también llegan a unirse a la subunidad 16S. Probablemente llegan a unirse a esta subunidad, con lo que facilitan una lectura incorrecta. Para que puedan entrar a las bacterias, es decir, adentro, debido a que las gram negativas tienen esta pared, tenemos que tienen un paso por una estructura que se llaman porina, ¿ok? La porina son canales por los cuales atraviesan cationes como el calcio, por ejemplo, y de hecho, administrarlo junto con estos medicamentos evita el paso de los aminoglucósidos. Si yo pongo calcio junto con un aminoglucósido, realmente compiten y hace que no pase bien ni el calcio ni el aminoglucósido. ¿Por qué? Porque ambos pasarían por este canal que son las porinas. Entonces, en resumen, la pared de las bacterias tiene unos canales que se llaman porinas. Por ellos es que entra el aminoglucósido y se une a la subunidad 30S para generar una lectura incorrecta de proteínas. Y por lo tanto, pues la bacteria empieza a morir. ¿Cómo se genera la resistencia a los aminoglucósidos? Hay tres factores principales para que los aminoglucósidos hoy en día tengan resistencia. El primero es que las bacterias se dieron cuenta de que un aminoglucósido entraba en ellas y se unía a su subunidad proteica y por lo tanto generaba un daño, ¿no? Entonces decidieron crear enzimas. Estas enzimas básicamente son como moléculas, básicamente que afectan directamente al aminoglucósido. Esto provoca que dichas enzimas generen que el aminoglucósido pues ya muera y no tenga su efecto final. Cuando existe una bacteria que tenga una enzima que destruya a la gentamicina, la resistencia va a ser cruzada contra otros aminoglucósidos. Por ello es que es muy importante darse cuenta en qué punto es que este va a estar
O sea, qué tanta resistencia hay a la gentamicina y con ello darse cuenta si realmente un aminoglucósido va a ser útil contra esa bacteria o qué otro antibiótico del espectro que ya observamos, por ejemplo un beta-lactámico, una quinolona, etcétera, puede llegar a afectar a esta bacteria. Una sulfonamida también, por ejemplo. Ahora, otro son fallas en el paso por canales de porinas, es decir, estos canales por los cuales entra el aminoglucósido a la bacteria que es en su pared, o sea, son canales catiónicos, fallan y por lo tanto a partir de ahí ya no pueden penetrar y por lo tanto ya no tienen su acción. O que si entre, que no haya enzimas que lo debiliten, pero que a la hora de llegar aquí a la subunidad 30S del ribosoma, la bacteria le diga, ¿sabes qué? No quiero que tú te unas a mí y por lo tanto la forma de mi receptor ha cambiado. Y al cambiar la forma de mi receptor, tú ya no te puedes pegar. Y es uno de los mecanismos por los cuales el aminoglucósido no puede entrar a dicha bacteria. O bueno, no puede afectar a dicha bacteria. Ahora, ¿cuál es la farmacocinética de los aminoglucósidos? Primero que nada vamos a hablar sobre la absorción, ¿no? La vía oral no es recomendada por lo que les mencionaba al principio del video, que la absorción gastrointestinal realmente es muy baja. Incluso las afecciones gastrointestinales como las úlceras disminuyen la absorción, es decir, encima de que de por sí no es buena de manera normal y en una persona sana a nivel gastrointestinal con esta situación. Si se tiene una enfermedad como una úlcera o alguna inflamación crónica, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, es peor la absorción todavía. Por ello es que no se recomienda. A nivel tópico sí es considerable y sobre todo es considerable porque tiene una rápida absorción. Sin embargo, puede llegar a provocar un bloqueo neuromuscular justamente porque se absorbe demasiado rápido en este nivel. Y de hecho, el problema de la aplicación tópica es que a veces como médicos y como pacientes también no se entiende qué tanto se va a aplicar. Ponen un montón de ungüento, de pomada, etcétera, sobre una zona que no necesita tanto. Entonces, al final de cuentas es un fármaco y se va a empezar a absorber. Esto puede provocar intoxicación, sobre todo cuando se recomienda para las quemaduras y cuando estas son de un espectro bastante amplio, es decir, que ha ocupado gran parte del cuerpo. Sin duda alguna, la mejor absorción es la vía parenteral, a nivel intramuscular. Y aquí las concentraciones son muy variables, dependen de cada fármaco, es dosis dependiente y ocurre un efecto que se llama efecto postantibiótico. Este efecto postantibiótico es muy interesante. Lo que ocurre básicamente es que el fármaco tiene una concentración máxima. O sea, yo aplico mi fármaco y tiene un punto en el que va a estar en su tope, ¿no? En lo máximo de que puede estar el fármaco. Y con el paso del tiempo se va a empezar a eliminar. Esta eliminación va a hacer que lleguemos a un concepto que se llama concentración mínima inhibitoria, que básicamente quiere decir que es la cantidad mínima de fármaco que se necesita para que las bacterias sufran. Ahora, el efecto postantibiótico que tiene es que esta concentración mínima inhibitoria puede mantenerse un poco más de tiempo y este mantenimiento hasta que se elimina sigue afectando a las bacterias. Entonces por ello es que se recomienda mucho que los aminoglucósidos se apliquen una vez al día, debido a que justamente a pesar de que ya tiene una concentración más baja, sigue actuando, sigue trabajando y los efectos tóxicos que tiene se evitan justamente porque se va eliminando poco a poco y no se está metiendo una cantidad demasiado continua, ¿no? O sea que apenas esté bajando y ya se le mete otro poco, está bajando y se le mete otro poco, como si ocurre por ejemplo en unos medicamentos para el dolor, que se necesita que cuando ya bajó a la concentración mínima, es decir, cuando ya tiene lo mínimo para disminuir el dolor, otra vez empieza este malestar y se debe de dar otro medicamento. Sin embargo, en este caso no es así, sino que se debe de mantener para evitar la toxicidad. En resumen, el efecto postantibiótico es básicamente la formación o el papel del fármaco a lo largo del tiempo
para generar una continuidad y una muerte de las bacterias. ¿Cómo se distribuye? Bueno, en general se distribuye poco en lo que son los líquidos y se puede llegar a acumular en el tejido adiposo, líquidos corporales, ¿no? De hecho, mencionaba 25% aproximadamente o sea, en un volumen de 25% de los líquidos. Es poco relativamente. Pero se llega a acumular en tejido adiposo, por ello hay que tener cuidado en personas que tengan una mayor cantidad del mismo. Se acumula en la corteza renal, en la endolinfa y en la perilinfa. Esta acumulación en la región del riñón y del oído, que es la endolinfa y la perilinfa, es lo que provoca justamente los efectos tóxicos. Cuando hay una inflamación, una zona inflamatoria, el fármaco entra más fácil y más rápido y penetra mejor. Las concentraciones a nivel de líquidos cefalorraquídeos son subterapéuticas, es decir, no entra tan bien y al no entrar tan bien realmente no tiene un efecto tan correcto sobre esta zona, que es pues a nivel de líquidos cefalorraquídeo. No es recomendable en embarazadas, sobre todo por los efectos tóxicos del riñón y del oído. Sin embargo, hay que evaluar si es necesario y si es el único fármaco que puede ser utilizado en situaciones muy específicas. ¿Cómo es su metabolismo? Perdón, ¿cómo es su metabolismo y su excreción? Principalmente es por filtración glomerular, es decir, a nivel del riñón. Su vida media en general de los aminoglucósidos es entre 2 a 3 horas, pero esto varía muchísimo si hay una insuficiencia renal, por ejemplo. Es decir, si yo tengo un riñón que no está funcionando bien, mi fármaco va a estar trabajando por mucho más tiempo. La edad también es una variabilidad muy grande, porque por ejemplo, en la vida de niños, es decir, niños pequeños, puede prolongarse hasta 11 horas. Sobre todo cuando tienen un peso menor a 2 kilogramos o cuando nacen muy muy pequeños. O sea, se prolonga demasiado y por ello hay que estar constantemente observando las concentraciones del fármaco y que no exista ningún daño a nivel renal y a nivel auditivo, ¿no? A nivel del oído principalmente. Se inactivan por penicilinas. En general, bueno, pueden ser inactivados por penicilinas y por ello no deben mezclarse, aunque existen ciertas combinaciones que provocan o que son adecuadas con el uso de algunos beta-lactámicos. Esto, pues bueno, es muy subjetivo, ¿no? O sea, depende de mucho la situación en que estemos presentándonos. Ahora, ¿cómo se distribuye? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Primero es con dosis altas e intervalo prolongado y otro es con dosis altas e intervalo extendido, ¿ok? Intervalo extendido, perdón. Aquí lo que provoca es dosis. La primera es que es una vez al día y se da por menos toxicidad. Este es el efecto que les decía del efecto postantibiótico, ¿no? A final de cuentas, esta es la concentración máxima, esta es la concentración mínima inhibitoria y el tiempo que permanece el fármaco, incluso por debajo de esta, puede ayudar a seguir eliminando y esta bajada progresiva es lo que evita justamente los efectos de la toxicidad. Hay dos medidas principales cuando se administra en dosis altas una vez al día, que se puede medir muy bien dónde está la máxima concentración total, es decir, cuánto ya es lo máximo que soporta el cuerpo, y cómo se puede observar el menor efecto en toxicidad. El menor efecto es justamente cuando ya se va eliminando y al ser progresivo no hay picos. Estos picos que usualmente elevarían al fármaco y que empezarían a provocar más toxicidad, pues ya no lo están. Imaginémonos que aquí donde está pasando el puntero es el umbral de la toxicidad. O sea, llega un punto en el tiempo en el que yo ya pasé ese umbral de la toxicidad y simplemente estoy trabajando con la función de destruir la bacteria, ¿no? Ahora, si yo pongo picos, voy a estar pasando constantemente ese umbral de toxicidad y por lo tanto afectar a mi paciente. Y el menor efecto que queremos provocar es tanto el ototóxico del oído y el nefrotóxico del riñón. Ahora, también puede ser que se dé la dosis alta e intervalo extendido, es decir, 2 o 3 veces por día. Esto se da en casos muy especiales y sobre todo es en embarazadas cuando el fármaco es requerido. Recuerden que puede tener una afección directa al oído del feto o al riñón principalmente. En neonatos
y en pacientes pediátricos, así como en insuficiencia renal. En vez de dar, por ejemplo, X cantidad en un solo día, se da X cantidad, pero dividida en en dos o tres dosis, por ejemplo, en dos o tres tomas. Y con ello se hace que tenga un menor papel el riñón para eliminar el fármaco y que el efecto tenga la probabilidad de una toxicidad. Se tienen que medir constantemente las concentraciones del fármaco. La concentración máxima, como les digo, es para ver la concentración terapéutica, que sería en dónde está mi punto de quiebre, es decir, hasta dónde ya deja de ser tóxico en el sentido de una dosis letal, por ejemplo. Y la mínima es en dónde empieza a seguir trabajando, en seguir actuando, para que me evite estos efectos tóxicos, lo que habíamos platicado anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los usos terapéuticos de los aminoglucósidos? Bueno, principalmente el que más se utiliza es la gentamicina por relación costo-beneficio, es barato, es fácil de conseguir, tiene buena aceptación en el caso de los fármacos y además es útil contra muchas bacterias. Cuando se une a un inhibidor de la pared celular como un beta-lactámico, aumenta su espectro porque ataca más bacterias, se hace sinérgico, o sea, tanto el efecto de destruir a la 30S como la de destruir la pared celular se hace mucho mejor y se genera sinergia, y además es más común que se evite la resistencia, porque si ya tenemos una que está destruyendo la pared, la otra ya está atacando a nivel de las proteínas y por lo tanto empieza a afectar, ¿no? Otros usos es en las infecciones de vías urinarias. Que es, o sea, básicamente el espectro que tiene, que es bastante amplio de los aminoglucósidos, es útil para este tipo de patologías, pero se ha observado que hay muchas bacterias como Escherichia coli, algunas cepas de Escherichia coli que es la más común en este tipo de infecciones, que ya son resistentes a muchos otros fármacos y probablemente sean resistentes también a los aminoglucósidos. En este caso, un tratamiento correcto sería, por ejemplo, nada más una sola dosis intramuscular de gentamicina, aproximadamente 5 miligramos por kilogramo, y dosis única. También la neumonía, sobre todo la adquirida en comunidad. Aunque estas es correcta el uso de betalactámicos y de quinolonas, también puede agregarse un aminoglucósido para ampliar el espectro. La meningitis, sobre todo cuando hay un organismo susceptible, aunque es mejor usar cefalosporinas en este caso, que ya teníamos un video también sobre los betalactámicos y las cefalosporinas, pues también puede utilizarse un aminoglucósido. En el caso de la peritonitis, puede usarse gentamicina o amicacina, también netrimicina o tobramicina, que ahorita vamos a ver la división específica de los aminoglucósidos. El endocarditis bacteriana, pues también es muy utilizada, y en este punto es cuando se combina con penicilina G. Se combina gentamicina con penicilina G principalmente. Y esto en un esquema de administración breve, es decir, por no tanto tiempo, es muy útil para la endocarditis. Aunque hay opciones más seguras. O sea, básicamente los aminoglucósidos son muy usados y son muy buenos contra bacterias gram negativas, pero hay que tener cuidado cuando se combinen y sobre todo observar el efecto tóxico, que si nos damos cuenta hay bacterias que sí son susceptibles, pero que los medicamentos recomendados son otros y los aminoglucósidos pasan a ser una segunda opción de tratamiento. También puede usarse en la septicemia, sobre todo cuando está Pseudomonas aeruginosa. También en la tularemia, que de hecho es el fármaco indicado durante 10 o 14 días. La tularemia, perdón, la peste también, con un régimen de streptomicina o de gentamicina. También algunas micobacterias, es decir, como Mycobacterium tuberculosis. Hay que tener cuidado en cuánto se está dando, cómo se está dando y en qué pulso se está dando. Ya más adelante vamos a tener un video sobre tuberculosis y qué es esto de los pulsos y la fisiopatología y por qué es importante siempre tener cuidado en este sentido. En cuanto a la fibrosis quística, aquí hay un nuevo modo de administración, que es el modo de inhalación, es decir, respirado, básicamente inhalado el fármaco.
y esto es lo que provoca básicamente que tenga un buen efecto a nivel pulmonar. Y la aplicación tópica pues es correcta para infecciones de la piel, infecciones en las mucosas, por ejemplo en quemaduras, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de los aminoglucósidos? Que son varios. Primero que nada, vamos a hablar de la ototoxicidad. Aquí lo más importante es que su acumulación en los oídos es porque básicamente la vida media que tiene en el cuerpo es menor que la que tiene en los oídos, que es donde se acumula. Esto genera una hipoacusia, es decir, una disminución de la audición bilateral a ambos lados. Sobre todo afecta a las células ciliadas, es decir, a los cilios y a las neuronas de la cóclea. La streptomicina y la gentamicina, dos aminoglucósidos bastante comunes, afectan la función vestibular. Y la amicacina, neomicina y cannabicina afectan la audición, es decir, la función auditiva principalmente. A veces lo mejor sería retirar el fármaco, pero no nos damos cuenta. Porque la hipoacusia a veces no llega a ser inmediata, sino que empieza a ser, por ejemplo, 2 semanas después, 6 semanas después de que ya se administró el fármaco. Aquí lo más importante es que si yo tengo tinnitus, lo más probable, y obviamente me dieron un aminoglucósido, o sea, tengo la historia de un aminoglucósido, ya me afectó la audición y es el punto de quiebre para que yo quite el fármaco. Y si tengo una cefalea, probablemente ya afectó la función vestibular y es el punto de quiebre para que yo quite el fármaco. Esto es un poquito de la fisiopatología por los cuales los aminoglucósidos afectan. Al final de cuentas generan reactivos de oxígeno sobre las mitocondrias y generan la activación de la apoptosis por la vía de las caspasas. Es decir, empiezan a matar a las células y por lo tanto generan un daño irreversible. Y por ello es que es muy importante su conocimiento. En el caso de la nefrotoxicidad, aquí lo más importante es que se empiezan a acumular a nivel del túbulo proximal, es decir, la porción más cercana cuando sale del glomérulo. Y empiezan a disminuir la filtración glomerular. Aquí también empiezan a afectar a lo que son los lisosomas, hay un daño mitocondrial y hay un estrés del retículo endoplasmático. Y esto genera la nefrotoxicidad. Un punto bien interesante para darse cuenta de cuándo ya empezó a afectar es la búsqueda de creatinina, ¿ok? Es decir, entre menos sea la depuración de esta, mayor es la afección renal. Y por lo tanto hay que tener en cuenta siempre este parámetro que puede llegar a provocar este tipo de patologías. La más tóxica en este sentido, o la más nefrotóxica en este sentido, sería la neomicina. Además de que tienen un choque directo con otros fármacos que pueden llegar a actuar a este nivel renal, como lo pueden ser la vancomicina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son para la hipertensión, el cisplatino, y la ciclosporina, que pueden llegar a afectar todavía más al riñón. También hay una prevalencia de bloqueo neuromuscular, sobre todo el orden, el que menos afecta a nivel de neuromuscular es la neomicina, por ello es la más utilizada a nivel tópico. Y la que más se afecta es la tobramicina, es del menos al más que afecta. Aquí les dejo para que lo lean. Básicamente lo que ocurre es que evitan el paso de la acetilcolina y por lo tanto no hay un correcto funcionamiento de los músculos. Ahora, ¿cómo se puede evitar este tipo de bloqueo? Bueno, primero que nada, quitando el fármaco. Y la otra es administrando calcio, porque los músculos trabajan por calcio. Y también administrando unos medicamentos que son anticolinesterasas, porque la colinesterasa evita el papel de la acetilcolina. Y si no estamos evitando la acetilcolina, el músculo va a seguir trabajando y pues va a seguir generando esta contracción muscular. Y bueno, pues otros efectos adversos son las reacciones alérgicas, que son muy comunes en todos los fármacos. Sin embargo, en el caso de los aminoglucósidos no son tan comunes, pero si llegan a provocarse, pues bueno, se encuentra hipersensibilidad, erupciones, fiebre,
angioedema, dermatitis y hasta choque anafiláctico, dependiendo del grado de alergia que la persona tenga a dicho fármaco. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades individuales de los fármacos. Primero que nada, la gentamicina. Es un fármaco que a nivel costo-beneficio es bastante correcto, es decir, es barato y es bastante usado. Afecta a las gram negativas. Sus vías principales es a nivel parenteral, oftálmico y tópico, es decir, a nivel intravenoso, intramuscular, de ojos y de la piel también, pero pues este tiene más riesgo de bloqueo neuromuscular. En los adultos, su dosis recomendada es entre 5 a 7 miligramos por kilogramo día. Y aquí hay que ver si se utiliza este régimen de un día o si se divide en el caso de la insuficiencia renal. Que en la insuficiencia renal la dosis recomendada es entre 2 o 3 a 5 miligramos por kilogramo día, ¿no? Y dividido en las dosis necesarias. En los recién nacidos, bueno, varía, ¿no? Según la edad. Si son menores de 35 semanas de gestación, es decir, prematuros menores de 35 semanas, tienen entre 3 miligramos por kilogramo una vez al día. Y si son mayores, pues bueno, igual 3. Sin embargo, hay que tener cuidado aquí. Perdón, ahí son 4, me confundí. Son 4 miligramos por kilogramo una vez al día. Pero si es una infección muy grave, pueden ser hasta 5 miligramos por kilogramo 2 veces por día. En los menores de 2 años, esta es la dosis. De 2 a 2.5 miligramos 3 veces por día. Esto, pues bueno, con el régimen que les venía explicando, ¿no? De que en niños, en pediátricos, en niños y en embarazadas, se prefiere la división de la dosis. En el caso de la tobramicina, tiene los mismos regímenes de aplicación. Se puede poner de forma intramuscular, intravenosa o por medio de la inhalación. Es muy buena contra Pseudomonas aeruginosa. Y pues como les decía, la misma distribución a nivel de la gentamicina. Cuidar siempre en este caso la insuficiencia renal. La amicacina es el fármaco que tiene el espectro más amplio. Sobre todo es muy correcto contra infecciones nosocomiales que son resistentes. Por ejemplo, contra Serratias, Proteus, Pseudomonas aeruginosa. Y se ha visto papel contra Klebsiella, Enterobacter y Escherichia coli. Su dosis recomendada es 15 miligramos por kilogramo día, una vez al día, no uno por uno. La netilmicina es muy útil en los gram negativos aerobios. Y es útil cuando hay una resistencia por enzimas. Es relativamente resistente a las enzimas que degradan otros fármacos. Cuando se utiliza en vías urinarias, su dosis es de 1.5 miligramos por kilogramo cada 12 horas. En niños es de 3 a 7 miligramos por kilogramo por día. Y en recién nacidos de 3.5 a 5 miligramos por kilogramo por día. La vida media de esta es entre 2 a 2,5 horas. Aquí hay que recordar que la vida media de los aminoglucósidos es entre 2 y 3 horas. Sin embargo, hay que tener cuidado con la insuficiencia renal. Porque si esta está presente, es más tardada, ¿no? La vida media del fármaco. Otra es la streptomicina, que es muy usada para infecciones inusuales, sobre todo cuando se combina lo que les decía con penicilina G para la endocarditis. También se puede aplicar de manera intramuscular o intravenosa de 15 a 25 miligramos por kilogramo. Pero bueno, esta se prefiere en muchas ocasiones porque tiene una toxicidad óptica e irreversible. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de fármacos. Porque, bueno, en realidad esta provoca esto y por lo tanto es un daño muy grave. Así que en vez de la streptomicina es mejor usar gentamicina. Porque, bueno, provoca toxicidad óptica irreversible. Y también provoca disfunción del nervio óptico. La neomicina es un fármaco de amplio espectro porque afecta Escherichia coli, Enterobacter, Aerogenes, Klebsiella, Proteus y también tiene papel contra Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculosis. Es muy usada a nivel tópico y si recuerdan es la que menos bloqueo neuromuscular tiene, por ello es bastante recomendada en el aspecto tópico. La vía oral realmente es muy mal, o sea, es muy mala absorción. 97% del fármaco se elimina sin cambios, o sea, prácticamente todo se elimina sin cambios. Y se puede utilizar en la profilaxis cuando se van a usar catéteres a nivel de vejiga por mucho tiempo. Por lo tanto, es muy utilizado en este tipo de profilaxis.
puede llegar a provocar parálisis respiratoria, pero sobre todo por esta aplicación tópica, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que es la que menos bloqueo neuromuscular presenta. Y bueno, ya para terminar, la paromomicina tiene una relación estructural muy grande con la neomicina. Y además del efecto antibacteriano, este es antiparasitario. Afecta a Leishmania, entamoeba histolítica, Yardia lamblia y Cryptosporium. Tiene una muy mala absorción por vía oral, al igual que sus hermanas de los aminoglucósidos. Y su toxicidad gastrointestinal es bastante elevada, por lo que llega a provocar náuseas, dolor y diarrea. Aunado a lo que ya veíamos, ¿no? De la nefrotoxicidad y ototoxicidad. La kanamicina es muy tóxica, o sea, es muy tóxica y se reserva para infecciones o muy resistentes que necesiten a fuerza de kanamicina o para tuberculosis. Sin embargo, es preferible no utilizarla porque pues es muy tóxica, como les digo. Y bueno, muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya servido. Antes de la frase me gustaría despedirme con un consejo. Y el consejo es que para los aminoglucósidos se acuerden solamente de la gentamicina. ¿Por qué de la gentamicina? Pues bueno, porque a partir de la gentamicina se puede conocer el nombre de todos los fármacos. Por ejemplo, gentamicina, la E de streptomicina, la N de neomicina y netilmicina, la T de tobramicina y la A de amicacina. Entonces, bueno, a partir de ahí pues se puede uno acordar de bastantes fármacos. Por lo mismo es que la gentamicina se utiliza no solo como parámetro general, sino también para recordar el nombre de los aminoglucósidos. Dicho esto, ahora sí me gustaría leer la frase de Oprah Winfrey que dice: transforma tus heridas en sabiduría. A veces, hablando de aspecto estudiantil, exámenes o cosas por el estilo llegan a afectar de forma directa el pensamiento que tenemos de nosotros. Y realmente no debe de ser así porque no nos define una calificación ni nada por el estilo. Que sí es muy importante, no lo niego, pero pues obviamente no define nada a una persona. Ya saben que si les gustó el video pueden dar a like, suscribirse, compartirlo, dejar un comentario, etc. Y nos vemos pues en otro video. Hasta luego.